Tomémonos un descanso del matrimonio, me escribió mi esposa por mensaje, durante nuestra cena de aniversario. Así que, yo le puse fin para siempre. Cuando él sobregolpeó su copa de vino. Ella nunca terminó el brindis. Se suponía que iba a ser impecable. Había invertido semanas planeando cada detalle. El restaurante no era simplemente caro, tenía un significado. La vista desde la terraza abarcaba el horizonte de la ciudad donde una vez estuvimos de pie después de nuestro primer año juntos, sonriendo como si el mundo no pudiera alcanzarnos. Incluso había llamado con antelación para encargar su vino preferido, el Nebbiolo del Valle de Guadalupe que elogiaba sin cesar pero que nunca se compraba. Confirmaron que lo enfriarían precisamente 47 minutos antes de nuestra llegada. Recuerdo ese detalle porque lo verifiqué 2 veces para asegurarme de que no se pasara por alto. La reserva era para las 7:30. Llegué temprano, como siempre, vestido con el traje que una vez mencionó que me hacía parecer demasiado apuesto para estar comprometido. La anfitriona sonrió radiante cuando notó la rosa que llevaba. Aclaré que no era para decorar, era para su llegada. Su silla miraba hacia el horizonte. Quería que la vista le recordara al hombre que todavía creía que ella era lo mejor de su mundo. A las 7:40, todavía no había aparecido. Me quedé mirando el mensaje que le había enviado ese mismo día, estoy deseando que llegue esta noche. Código de vestimenta, recuerdos. No hubo respuesta, pero supuse que estaría sepultada en tareas. El trabajo la había estado agotando últimamente. O eso era lo que ella afirmaba, horarios extendidos, conferencias impredecibles y un nuevo compromiso de trabajar los fines de semana. Quería creer en su palabra. A las 7:48, la vi salir del ascensor. Estaba impresionante. Vestido de seda negro, tacones nuevos que no había notado antes, el pelo recogido como se lo peinaba cuando empezamos a salir. Se acercó con esa media sonrisa cuyo significado ya no podía descifrar. «Has tirado la casa por la ventana», dijo, apenas rozando mi mejilla con la suya. Su voz era baja. Pensé que nos lo merecíamos, dije, retirándole la silla. Ella asintió, inspeccionando la mesa. ¿Te acordaste del Nebbiolo? Me acuerdo de todo, dije. El camarero se acercó y comenzó su presentación sobre las ofertas de la noche, pero ella lo interrumpió con un suave, solo agua por el momento. Sus ojos no dejaban de desviarse hacia su teléfono. Lo puso boca abajo, pero no antes de que vislumbrara una notificación de mensaje. Era breve, solo 3 palabras, pero no era mi nombre. Intercambiamos cortesías, o más exactamente, yo lo hice. Compartí detalles sobre una iniciativa de trabajo, un comentario divertido de un colega y un podcast que creí que le gustaría. Ella sonrió cordialmente. Su atención estaba en otra parte. Periódicamente, sus dedos trazaban la mesa. No dejaba de buscar su teléfono. Cuando trajeron el vino, llené ambas copas y levanté la mía. Por 7 años juntos, dije, y de alguna manera, todavía dignos de celebrar. Ella hizo una pausa, luego levantó su copa, la chocó con la mía y respiró hondo. Por el entendimiento, dijo. Parpadeé. Entendimiento. Bebió un sorbo y luego dejó la copa con un suspiro. Hay algo que he necesitado abordar. Y supongo que esta noche es un momento tan bueno como cualquier otro. Su discurso era ensayado, pero inestable. Sonaba como si estuviera recitando algo. Me incliné hacia adelante, con los antebrazos sobre la mesa. De acuerdo. Agarró el tallo de su copa, haciéndola girar lentamente entre sus dedos. He estado pensando en todo esto, en nosotros. Permanecí en silencio, permitiéndole continuar. Creo que necesitamos una separación. Las palabras salieron secas. Quedaron suspendidas entre nosotros. ¿Separación de qué? Del matrimonio. Continuó hablando, algo sobre espacio para respirar y descubrirse a sí misma y evitar decisiones impulsivas. Dejé de seguir los detalles. Observé cómo se movía su boca. Las palabras seguían saliendo. Ella sonrió. Solo un tiempo separados. Sin abogados, nada formal, simplemente un reinicio, como pulsar el botón de pausa. Levantó su copa una vez más y añadió, por los nuevos comienzos. Sí.
Metí la mano en mi chaqueta y coloqué un sobre junto a su copa de vino. Su sonrisa se desvaneció. Miró el sobre, pero no lo cogió. ¿Qué es esto? No respondí. Observé cómo sus dedos se acercaban a él. Este era el momento. Todo cambiaba aquí. Una semana antes de esa cena, ya presentía que algo iba mal. Empecé a notar patrones en grupos de 3. 3 cenas canceladas. 3 incidentes de, no respondió a tus mensajes. 3 fines de semana seguidos en los que su agenda se llenó de compromisos ambiguos en los que yo no estaba incluido. Insistía en que eran obligaciones profesionales, bienestar personal o reencontrarse con un viejo conocido. Pero la agenda siempre correspondía con actualizaciones abruptas de vestuario, diferentes elecciones de perfume y una energía renovada que nunca traía a casa. Era su retirada de todo lo que una vez compartimos. Las rutinas de madrugada en las que me robaba la toalla en broma mientras me afeitaba la barba. La forma en que una vez metía mensajes escritos a mano en mi almuerzo, a veces pequeños juegos de palabras ridículos que me hacían negar con la cabeza. Esos patrones cesaron. Todo simplemente cesó. Ella creía que yo estaba demasiado ocupado para darme cuenta. Pensaba que todavía confiaba en sus explicaciones porque nunca las cuestioné, pero yo estaba construyendo un caso. Dejaba su correo electrónico a la vista mientras se cepillaba los dientes, y yo echaba un vistazo lo suficientemente largo como para captar fragmentos. Una correspondencia de alguien guardado como Rico, un nombre que nunca había oído en voz alta. Sin embargo, este Rico tenía citas recientes en el calendario, una a las 11 de la noche de un jueves. Ella dijo que estaba en yoga. La mentira en sí no dolió. Lo que me molestó fue lo perezosa que era. Ese jueves por la noche, en lugar de enfrentarla, salí a caminar. Terminé en un Sanborns 24 horas, pedí un café que no quería y abrí mi portátil. Había estado posponiendo algo durante semanas, por si acaso las cosas eran reparables. Esa noche puso fin a la espera. Contacté a un abogado. Fue metódico y reservado, planteó las preguntas adecuadas, presentó alternativas y, en una hora, tenía el borrador inicial de un documento de separación formal en mi bandeja de entrada. Distribución de bienes, autonomía financiera y cláusulas de terminación limpias. Pedí que fuera concluyente pero sin complicaciones. Antes de colgar, dije, no estoy seguro de cuándo necesitaré esto. Él respondió, usted ya lo sabe. Tenía razón. De vuelta en casa, ella dormía o fingía hacerlo. Observé su rostro en la penumbra durante un minuto entero. Ese rostro solía significar algo. Esa noche, se veía diferente. 3 días después, dejó su teléfono en el cargador de la cocina. La pantalla se iluminó. Apareció un mensaje, entonces, ¿se lo dices esta noche? No respondió a ese mensaje, al menos no mientras yo observaba, pero su comportamiento cambió después de eso. De repente, se volvió más teatral. Besos adicionales por la mañana, un esfuerzo a medias para preparar la cena. Se reía de chistes que aún no había terminado, siempre un instante demasiado tarde. Eso lo confirmó todo. Ya no era mi pareja. Yo era su plan de respaldo. Imprimí el borrador y lo doblé con precisión en un sobre. Esa mañana, creé una notificación en el calendario, 7 de la tarde, restaurante La Terraza. Inserté una nota en el recordatorio, deja que ella hable primero. De vuelta en el presente, mientras ella miraba fijamente el sobre que le presenté, su expresión cambió. Se dio cuenta de que algo había cambiado. ¿Qué hay aquí dentro?, preguntó. Algo creado para este preciso momento. Alcanzó el sobre, dudó a mitad de camino y luego retiró la mano. ¿Estás enfadado?, preguntó. No, estoy preparado. La copa de Nebbiolo permanecía intacta a su lado. La mía estaba casi vacía. Pensé que necesitarías tiempo para asimilar esto, murmuró, con la mirada saltando hacia el horizonte y luego volviendo a mí. Esto no es lo que esperaba. Me incliné hacia adelante. Esperabas que te suplicara que te quedaras, o que te presentara una contraoferta apasionada para demostrar lo mucho que me importas. Abrió la boca para discutir, pero la cerró. Continué, querías una separación. Ya habías puesto un pie fuera del umbral. Yo simplemente lo abrí más.
Cruzó las manos en su regazo. Nunca dije que quisiera terminarlo. Solo necesitaba espacio para respirar. El espacio para respirar no es neutral, respondí. Es distancia con un reloj incorporado. Su expresión cambió. Ahora parecía preocupada. Por primera vez en semanas, yo controlaba la conversación. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. ¿Examinas eso cuando llegues a casa? ¿O no? En cualquier caso, no volveré a esta mesa. Se quedó sentada en silencio. La terraza se había enfriado un poco a medida que la brisa se intensificaba. Me levanté, me ajusté la chaqueta y dejé suficiente dinero en efectivo para pagar la cena y la botella que nunca consumimos. Puedes quedarte y disfrutar de la vista, dije mientras me giraba para irme. ¿Para eso son las separaciones, correcto? No miré hacia atrás. El viaje en ascensor hacia abajo se sintió más ligero que los pasos que di para llegar a esa terraza. Afuera, caminé hacia la noche. La primera fase estaba completa. Examinó el sobre en silencio esa noche. Al menos, eso es lo que imaginé, porque nunca recibí una llamada, ni un mensaje, ni una reacción, solo la alerta digital de una notificación de seguridad del hogar. A la mañana siguiente, su código de acceso había sido utilizado a las 2:14 de la madrugada. 4 horas completas después de que me fuera de la terraza, había entrado en nuestra casa. Caminó de puntillas. El registro de seguridad mostró que se quedó durante 7 minutos. Me quedé en un hotel. Nada elaborado, simplemente un lugar con 4 paredes y una cerradura que no era compartida. Mientras rompía el sello de ese sobre, lo que recibió fue precisión. La primera página era una notificación firmada de separación formal redactada por un abogado cuyos honorarios había pagado semanas antes. El lenguaje era directo, sucinto y carente de resentimiento, terminación limpia, distribución de bienes, tal como están, con una propuesta que no exigía enfrentamiento judicial si colaboraba en un plazo de 30 días. La segunda página era más severa. Impresiones. Recibos de un hotel en el centro reservado a su nombre 2 veces en las últimas 6 semanas. Ubicación precisa, habitaciones separadas. Una en una noche de miércoles cuando afirmó estar en un seminario fuera de la ciudad. La otra, irónicamente, fue 2 días antes de nuestra cena de aniversario. Esa incluía un cargo por servicio de habitaciones para 2 y un gasto de spa registrado a nombre de Ricardo Guerrero. No sabía quién era, pero ella sí. La página final, registros de llamadas, con fecha y hora, cotejados con la información de ubicación de nuestra cuenta compartida en la nube. Todos los movimientos de su teléfono trazados. Noches en las que alegaba fatiga o migrañas, cuando yo preparaba té y dormía en el borde lejano del colchón. Los datos mostraban lo contrario. Direcciones diferentes, horas diferentes. Creía que mantenía el control. En cambio, yo lo había documentado todo. Esa mañana, llamó. Dejé que sonara 2 veces y luego respondí. Su voz era más suave de lo habitual. ¿Has estado ocupado? He sido transparente, dije. Hubo un silencio entonces. Eso fue duro. ¿Qué parte? ¿La notificación legal, los recibos o la realidad? Esperabas que yo esperara a que tú decidieras cuánto de mí todavía querías. Podrías haber discutido esto conmigo. Te di todas las oportunidades, respondí. Pero tú le diste tu dedicación a alguien llamado Rico. Silencio. Nunca tuve la intención de hacerte daño, dijo finalmente. La intención no importa. La intención no justifica los gastos de hotel, respondí. La intención no reescribe los registros ni aclara por qué el hombre documentado en la cuenta de tu servicio de habitaciones llamó a tu teléfono minutos antes de que afirmaras estar dormida en nuestra cama. Su respiración cambió. Lo oí a través del teléfono. Cometí un error. No, tomaste una decisión. Terminé la llamada. Al mediodía, una conocida mutua me envió un mensaje, mencionó que se había enterado de la situación y preguntó si quería hablar. Le dije que no. Estaba más allá de revivir el pasado, pero su mensaje me dio claridad. Si la gente ya estaba hablando, significaba que mi esposa había comenzado a construir una narrativa. Fuera cual fuera la historia que eligiera, entendí que yo no aparecería en ella como un villano, porque no había villano, solo consecuencias.
Esa noche, volví a casa. Ella no estaba allí. La mitad de sus posesiones habían desaparecido. El armario del dormitorio se veía desequilibrado. Unos pocos cajones estaban vacíos. El mostrador del baño estaba despojado de sus productos para el cuidado de la piel. Se había llevado el perfume que usó esa noche en la terraza, pero dejó la botella de Nebbiolo. Serví una copa, me senté en el sofá. Sin televisión ni música, solo silencio. Saqué mi portátil y abrí una carpeta que había guardado semanas antes, contingencia. Dentro había duplicados escaneados de todo. Notas legales, análisis de bienes y un mensaje que aún no había enviado. Una dirección de correo electrónico para Ricardo Guerrero. Nunca accedida, nunca completada. El borrador decía simplemente: la próxima vez que construyas algo sobre el compromiso de otra persona, asegúrate de que ella haya terminado con el anterior primero. Lo borré. No necesitaba que él sintiera nada. Esa noche, cambié las cerraduras. El cerrajero preguntó si me mudaba o me separaba. Dije, ninguna de las dos, simplemente asegurando lo que construí. Su sonrisa fue compasiva. Se lleva mucho consigo. Lo consideré por un momento y luego respondí, solo los engaños. Todo lo demás se quedó. Cuando se fue, me quedé junto a la entrada, mirando el lugar donde sus zapatos solían abarrotar el vestíbulo. El suelo se veía más limpio. Entonces sonó el timbre. Algunas historias no terminan cuando alguien se va. El timbre me pilló desprevenido. Eran casi las 9:30 de la noche. Las calles de afuera estaban silenciosas, excepto por algunos sonidos persistentes del parque cercano. Miré la pantalla en la pared. El sensor de movimiento mostraba a una mujer de pie con los brazos cruzados, medio girada de la cámara. Carla, una de sus amigas más antiguas. Habíamos compartido numerosas comidas, incómodas citas dobles, incluso algunas reuniones familiares cuando no tenía a dónde ir. Siempre parecía la sensata de su círculo. Abrí la entrada. No me quedaré mucho tiempo, dijo. ¿Solo? Hay algo que necesitas entender. Se veía diferente, menos arreglada, el pelo recogido apresuradamente, las mangas de la sudadera subidas hasta los codos. No estaba aquí para consolarme. Me hice a un lado. La cocina está caliente. Me siguió, mirando la botella de vino en el mostrador, la copa medio llena a su lado. ¿Nebbiolo?, preguntó. Regalo de aniversario para mí mismo. Eso provocó una breve risa. Apropiado. Nos sentamos. No intercambiamos cortesías. Miró una vez hacia la sala de estar y luego se enderezó. Está construyendo la narrativa, comenzó, afirmando que la tomaste por sorpresa. Dijo que estaba abrumada. Que te habías distanciado emocionalmente durante meses. Levanté una ceja. Debería haberse dedicado a la ficción en lugar de a la consultoría. Carla no sonrió. Informó a los demás que estabas distante, distraído y sin interés en arreglar nada. ¿Qué te transformaste? Me transformé. Justo después de que ella lo hiciera. Carla se inclinó hacia adelante, con los dedos tamborileando el borde de su vaso. Acepté su versión hasta la semana pasada. Eso captó mi atención. Dudó, luego buscó en su bolso y deslizó un teléfono sobre la mesa. Revisa los mensajes. Les hice capturas de pantalla. Tomé el teléfono. Lo que vi no era una conversación casual. Era un plan. Mensajes entre Rico y mi esposa. Planeando la separación antes de siquiera abordarla conmigo. Discutieron la programación, cómo formular las cosas para generar simpatía e incluso practicaron cómo presentar la ruptura como algo recíproco. Hubo un mensaje que me detuvo: si pregunta por qué, di que te perdiste a ti misma. Esa frase siempre funciona. Le devolví el teléfono. Carla no habló por un momento. Me informó sobre él, dijo finalmente, pero nunca hasta qué punto, simplemente que conectaron, que se sentía revitalizada. Sonaba absurdo, pero permanecí en silencio. ¿Por qué ahora? Porque observé cómo saboteaba a alguien que realmente se preocupaba. Te merecías más que una actuación. Y porque hizo una pausa, bajando la voz,
reconozco cómo se ve cuando alguien que no ha hecho nada malo todavía carga con toda la culpa. Su voz era plana, solo arrepentimiento. Quería lo mejor de ambos mundos, continuó Carla. Libertad sin repercusiones, exploración sin responsabilidad. Y creía que lo conseguiría porque tú siempre hacías el papel del fiable. Creía que le sujetaría la puerta, dije. Creía que todavía estarías esperando dentro. Nos sentamos en silencio de nuevo. Finalmente, preguntó, ¿y ahora qué? Se fue, respondí. Simplemente estuve de acuerdo con su elección. Carla asintió. Estás manejando esto mejor de lo que esperaba. He tenido tiempo para practicar. Eso le arrancó una leve sonrisa. Antes de irse, se detuvo en el umbral. Una cosa más, dijo. No fuiste el único al que engañó. Esperé. Le informó a Rico que eras dominante, que temía que te volvieras vengativo, que intentarías arruinarla financieramente. Se acorraló a sí misma. Incluso él cuestionó que era genuino. Es buena proyectando, dije. Convierte la lealtad en una amenaza. Carla ladeó la cabeza. Una vez dijo algo que se me quedó grabado. Esto fue hace años. Estábamos discutiendo sobre el compromiso y bromeó diciendo que si alguna vez cometía un error, esperaba que su pareja no lo detectara hasta que fuera demasiado tarde. No respondí. Se quedó un momento más, luego asintió en silencio y salió a la noche. Después de que se fue, saqué la carpeta que guardaba en la caja fuerte del dormitorio y la abrí. Dentro estaban todas las cosas que aún no había presentado. El borrador final del acuerdo de separación, una declaración notariada de mi abogado que describía los términos de protección de los bienes conyugales y el artículo que guardé para el final, una carta. Era la carta que compuse cuando sospeché por primera vez que el desmoronamiento había comenzado, y estaba fechada 4 meses antes. Había descrito mis preocupaciones, mis observaciones, mi gradual comprensión de que la persona que dormía a mi lado ya no compartía la misma visión. La había doblado, sellado y prometido abrirla solo si alguna vez cuestionaba mi decisión. La desdoblé ahora. Leerla me recordó por qué esto no era simplemente autoprotección. Era supervivencia. Unas pocas líneas destacaron: si alguna vez pregunta qué cambió, dile esto, tu silencio comenzó a hablar más fuerte que mi afecto. Yo simplemente, finalmente, escuché. Volví a colocar la carta en la carpeta, y mientras alcanzaba la copa de vino, mi teléfono vibró. Número desconocido, 3 palabras, ¿podemos hablar? El mensaje no me sorprendió. La gente como ella no desaparece. Se quedan merodeando. Ponen a prueba los límites. Podemos hablar, era una indicación de guión, asumiendo que yo no me había ido ya. Me quedé mirando la pantalla durante un minuto entero antes de responder: mañana, 6 de la tarde. Café en la Roma. Terreno neutral. Público. Sin excusas para torcer la narrativa en otra actuación. Leyó el mensaje de inmediato. Las burbujas de escritura aparecían y desaparecían. Finalmente, llegó una sola palabra: está bien. El café olía a pan caliente y a expreso quemado. Llegué primero, ocupé una mesa en la esquina y pedí una bebida que no terminaría. Cuando entró, sus ojos escanearon la habitación. Buscaba una versión diferente de mí, alguien más suave, pero yo me senté erguido, con los brazos relajados y la mirada firme. Se acercó lentamente. Hola. Asentí. Nada más. Se sentó frente a mí, exhalando. Gracias por aceptar reunirte. No ofrecí nada. Se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. Te debo una explicación. No me debes nada. Sus labios se separaron. No sabía cómo proceder sin indicaciones. Yo no ofrecía ninguna. Cometí errores, comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. Las cosas se descontrolaron. Me convencí de que un poco de espacio ayudaría, que podríamos reiniciar. No planeé que se desmoronara así. Hiciste movimientos intencionados, dije. Nada en ellos se parecía a un descontrol. Hizo una pausa y luego bajó la mirada. Quizás no quería sentirme culpable. Quizás pensé que si encontraba razones para culparte, no tendría que enfrentar lo que estaba haciendo.
Sus ojos se encontraron con los míos. Ahora me doy cuenta de que estaba construyendo salidas antes de preguntar si la casa podía ser reparada. Removí el café. La espuma se movía en círculos. Enviaste un mensaje en nuestro aniversario. Tenía miedo. ¿De qué? De quedarme y sentirme vacía. De irme y perderlo todo. Dejé que sus palabras quedaran ahí. Luego hablé. Dijiste que necesitabas una separación. Ella asintió. Así que la corté de raíz. Su mandíbula se crispó. He examinado la documentación, dijo, ahora más bajo. Es exhaustiva. Me preparé. Ya veo. Siguió un silencio. Ninguno de los dos se movió. Finalmente preguntó, ¿hubo un momento en que dejaste de amarme? Quería dolor. Quizás un cierre. No encontraría ninguno de los dos aquí. Dejé de reconocerte primero, respondí. Luego empecé a reconocerme a mí mismo de nuevo. Sus hombros cayeron. Seguía pensando que lucharías por nosotros. Luché. Simplemente no de la manera que esperabas. Asintió, se mordió el interior de la mejilla. La miré de lleno ahora. Su pelo era el mismo, su postura familiar, pero algo era diferente. Parecía alguien llevando el disfraz de alguien que solía conocer. Una vez dijiste que necesitábamos entendimiento, dije. Se estremeció. Lo recuerdo. Bueno, esto es. Entendimiento. Desvió la mirada hacia la ventana, observó a la gente pasar. ¿Es así como termina realmente? Metí la mano en mi chaqueta, saqué una servilleta doblada y la puse sobre la mesa entre nosotros. La desdobló lentamente. Dentro, escrito de mi puño y letra, nunca terminaste ese brindis. Debajo, nosotros tampoco. Sus ojos se cerraron por un largo instante. Cuando se abrieron, se veían diferentes. Crudos. Nunca quise que fuera así, susurró. Lo sé. Volvió a doblar la servilleta y la dejó sobre la mesa. Y la amiga que vino a verte, Carla. Dijo la verdad. Eso es más crédito del que jamás le diste. Asintió una vez, con los ojos húmedos, y luego se recompuso. No impugnaré los términos, dijo. Lo firmaré todo. Ya lo hiciste. Hace 2 días. Su rostro se quedó inmóvil. Luego se rió, un suspiro breve. Por supuesto. Vas un paso por delante. Me levanté. Ella me siguió. En la entrada, se giró. ¿Considerarías volver a hablar alguna vez? ¿Algún día? No ahora, solo eventualmente. Me acerqué, encontré su mirada. Sin ira, solo claridad. No estoy enfadado. Simplemente he terminado de cargar con algo que ya fue soltado. Se quedó allí mientras me alejaba. Las puertas del café se balancearon y se cerraron detrás de mí. Afuera, el cielo había cambiado. Más claro. Me puse el abrigo, doblé la esquina y exhalé. En casa, la botella de Nebbiolo esperaba en el mostrador donde pertenecía. Esta vez, serví una sola copa. 6 semanas después, el divorcio se finalizó. Me senté en la oficina del abogado un martes por la mañana. La habitación era estéril. Paredes blancas, sillas de cuero, un escritorio de caoba con pilas de papeles organizados. Mi abogado, el licenciado Roberto Herrera, deslizó los documentos finales sobre la superficie. Firme aquí, aquí y aquí, dijo, señalando las pestañas marcadas. Firmé. Mi mano se movía mecánicamente sobre cada página. El bolígrafo arañaba el papel. Cada firma se sentía como cerrar una puerta. La primera firma disolvía el matrimonio. La segunda confirmaba la división de bienes. La tercera acusaba recibo de su acuerdo firmado. Ella firmó su juego ayer, dijo el licenciado Herrera, organizando los documentos en una carpeta. Sin objeciones, sin enmiendas. Tan limpio como es posible. Bien. Su abogado mencionó que se muda a otro estado. No especificó dónde. Asentí. No pedí detalles. No los necesitaba.
El licenciado Herrera se reclinó en su silla, cruzó las manos. Sabes, en 20 años de práctica, he visto muchos divorcios. La mayoría son un desastre. La gente pelea por todo. Muebles, mascotas, rencores. Esto fue diferente. ¿En qué sentido? Ya sabías que se había acabado antes de entrar en mi oficina esa primera noche. La mayoría de la gente viene a mí esperando que les diga que hay otra manera. Tú viniste con un plan. Vine con claridad. Eso es raro. Golpeó la carpeta. El decreto se presentará en el tribunal esta tarde. Dentro de 30 días, es oficial. Estás legalmente disuelto. Disuelto. La palabra quedó suspendida. Clínica. Final. Como una pastilla que cae en el agua, deshaciéndose hasta que no queda nada reconocible. Hay una cosa más, dijo el licenciado Herrera, alcanzando otra carpeta. Sacó una sola página. El acuerdo financiero final. Todo dividido según el acuerdo. Tus cuentas de jubilación siguen siendo tuyas. La casa es tuya. Ella se llevó su vehículo, sus cuentas personales y renunció a cualquier reclamo de pensión compensatoria. ¿Firmó eso también? Sin dudarlo. Deslizó la página sobre la mesa. Según su abogado, dijo que solo quería terminarlo. Sin demoras. Escaneé el documento. Cada línea coincidía con lo que redacté semanas atrás. Sin sorpresas, sin cambios de última hora. Había aceptado todo exactamente como estaba escrito. ¿Alguna pregunta?, preguntó el licenciado Herrera. No. Entonces hemos terminado aquí. Se levantó, extendió la mano. Se la estreché. Su agarre era firme. Profesional. Buena suerte, dijo. Sea lo que sea que venga después, estás partiendo de una base sólida. Salí de esa oficina al sol del mediodía. La calle estaba concurrida. La gente pasaba a mi lado, llevando cafés, revisando teléfonos, viviendo sus vidas. Me quedé allí un momento, sintiendo el peso de lo que acababa de suceder, o más bien, sintiendo la ausencia de peso. 7 años reducidos a firmas y tasas judiciales. Un matrimonio que una vez se sintió permanente, ahora solo una serie de documentos sellados en una carpeta de Manila. Conduje a casa. La ruta era familiar. Mismos giros, mismos semáforos, mismos edificios. Pero todo se veía diferente ahora, más claro. La neblina que se había asentado durante el último año se había disipado. Podía ver las cosas como realmente eran, no como había esperado que fueran. En casa, abrí la caja fuerte y coloqué el decreto de divorcio dentro. A su lado estaba la carpeta marcada como contingencia. Las miré a ambas por un momento. Todo lo que había construido en esas semanas de espera, evidencia, documentación, preparación, todo había funcionado exactamente como estaba previsto. Sin drama, sin batallas prolongadas, solo eficiencia. Cerré la puerta de la caja fuerte, giré la cerradura y oí el clic de los pestillos al encajar. En la cocina, serví agua en un vaso. Lo bebí de pie junto al fregadero. La casa estaba en silencio. No el silencio pesado de algo que falta. Simplemente silencio. Vacía de una manera que se sentía limpia en lugar de hueca. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Carla. He oído que es definitivo. ¿Cómo lo llevas? Respondí, estoy bien. Gracias por preguntar. Respondió de inmediato. ¿Bien? Te mereces algo mejor de lo que tenías. Dejé el teléfono, miré alrededor de la cocina. El mostrador donde sus productos para el cuidado de la piel solían abarrotar el lavabo, el cajón que solía atascarse porque lo llenaba en exceso. La pared donde solía colgar su calendario, marcando compromisos de los que yo nunca fui parte. Todo eso se había ido ahora. El espacio era mío de nuevo, cada superficie limpia, cada cajón organizado, cada rincón reclamado. Abrí el armario y saqué la botella de Nebbiolo, la misma de esa noche en la terraza, todavía medio llena. Serví una copa y la llevé a la sala de estar, me senté en el sofá, di un sorbo. El vino sabía igual, pero yo era diferente.
El hombre que planeó esa cena de aniversario se había ido. El hombre que esperó, que tuvo esperanzas, que intentó arreglar algo que ya estaba roto. Esa versión de mí ya no existía. Lo que quedaba era más simple, más claro. Alguien que entendía que algunas cosas no se pueden salvar. Que reconocer cuando algo ha terminado no es rendirse. Es aceptación. Levanté ligeramente la copa. No un brindis, solo un reconocimiento. Por el final de algo que debería haber terminado antes. Bebí. La copa se vació. La dejé sobre la mesa y me recliné. Afuera, la ciudad continuaba. Pasaban coches. La gente caminaba. La vida avanzaba sin pausa. Adentro, me senté en silencio. El tipo de silencio que no era solitario, simplemente mío. Pensé en el sobre en la terraza. La expresión de su rostro cuando se dio cuenta de que no iba a suplicar. La forma en que todo su guión se había desmoronado porque yo ya había escrito un final diferente. Pensé en Carla apareciendo en mi puerta con pruebas que ni siquiera había necesitado. La amiga que eligió la verdad sobre la lealtad, que reconoció que a veces la persona que crees conocer es solo una actuación. Pensé en la carta que me había escrito a mí mismo, la que me advertía que no dudara de esta decisión. No había necesitado leerla de nuevo. Todo lo que decía había resultado ser cierto. El divorcio era definitivo. El capítulo estaba cerrado. 7 años resumidos en documentos legales y acuerdos de liquidación. Pero esos 7 años me habían enseñado algo valioso. Cómo reconocer cuando alguien deja de estar presente. Cómo documentar lo que importa. Cómo irse con dignidad en lugar de desesperación. Me levanté, caminé hacia la ventana. El sol se estaba poniendo. El cielo se había vuelto ámbar y púrpura. El mismo cielo que había sido testigo de esa cena de aniversario semanas atrás. La misma ciudad que me había visto alejarme del café. Todo continuaba. Nada se detenía. Cogí mi teléfono y borré su número. La eliminé de mis contactos. Borré la última conexión digital. Ella ya se había ido. Esto solo lo hacía oficial. Por primera vez en meses, no sentí nada más que alivio. La casa estaba en silencio. El divorcio era definitivo. La puerta estaba cerrada. Y yo era libre.